Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 6 de junio, Día del Cuerpo y la Sangre de Cristo, la famosa fiesta de Corpus Christi, en latín. Pero bueno, en esta alegría vamos a comenzar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor los alimentó con lo mejor del trigo y los sació con miel silvestre. En esta presencia de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Porque muchas veces nos falta la solidaridad con los demás. Señor, ten piedad. Porque muchas veces nos cuesta perseverar en la fe. Cristo, ten piedad. Porque muchas veces nos desaniman las adversidades y nos falta la confianza en ti, Señor. Ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone así nuestros pecados para que algún día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención, que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Leemos así en esta primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor les había dicho y los mandamientos que le habían dado. Y el pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas en representación de las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces tomó el libro de la alianza y lo llevó al pueblo. Y el pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Y leemos el Salmo 115 y decimos: levantaré el cáliz de la salvación. Levantaré el cáliz de la salvación. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Levantaré el cáliz de la salvación. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hija de tu esclava. Levantaré el cáliz de la salvación. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor
ante todo su pueblo. Levantaré el cáliz de la salvación. Y leemos la segunda lectura de la carta a los Hebreos, que nos dice así: Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre, con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuando se esparcían sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal, meramente exterior, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulsos del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado a Dios? Y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra del Señor. Todo lo puedes y sabes, Pastor divino, concédenos en el cielo gozar la herencia contigo. Amén. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad y encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Y qué nos dice este lenguaje, este mensaje que nos deja de la Eucaristía, que como sabemos es prefiguración
de lo de Moisés, con la sangre que purifica a su pueblo, de justamente la carta a los hebreos, que los hebreos eran los sacerdotes judíos que se habían convertido al cristianismo y que dejaron todo ese ritual judío para hacer un nuevo camino, el camino de Jesús. Y más precisamente este camino de la cena pascual, que en realidad sabemos, según Marcos dice que prepararon la cena de Pascua, pero en realidad la última cena fue antes de la Pascua, porque la Pascua judía era el sábado. Acuérdense que por eso sacaron los cuerpos de la cruz, porque el sábado era el día sagrado. Y Jesús resucita el sábado a la noche, el Dominus, el día del Señor. Pero especialmente vamos a centrarnos en esto que es la última cena para ubicar en esa última cena este sacramento que nos deja Jesús como regalo, haciendo la prefiguración del sacrificio, porque si el cuerpo está por un lado, el pan, la sangre está por el otro, el cáliz, quiere decir que ha habido un sacrificio. Y él toma esa imagen de la comida más simple que tenían. Fíjense que se comía el cordero pascual, pero ahí no están hablando de cordero ni de nada, están hablando de pan y de vino, o sea, lo más simple en alimento, para, por supuesto, la cultura judía, la cultura de Israel. ¿Por qué digo para eso? Porque claro, la cultura aquí en Guatemala, maya, es por influencia maíz, no trigo. Entonces las tortillas no son de maíz, sino son de trigo. Pero bueno, esos son detalles culturales. Pero fíjense que acá todo el tema de la cultura va a importar. ¿Por qué? Porque hace esta sacramentalización de un signo que representa, que revive, que hace presente a Jesús, a la última cena. Hagan esto en memoria mía. Que fíjense que ya a los discípulos de Maús se les aparece al partir el pan. O sea, en el rito que ya empezaron a hacer de la última cena como memoria, como recuerdo de ese acontecimiento que hizo Jesús. Y por eso cada misa, cada celebración es la cena del Señor, en donde está puesta la liturgia en dos partes, ustedes la saben. Una es la liturgia de la palabra, la que estamos celebrando ahora, y otra, la Eucaristía, que en realidad en todas las apariciones de Jesús tiene un contexto así. Uno dice, por ejemplo, los discípulos de Maús, ¿cómo? Claro. ¿Por qué? Porque iban hablando de la palabra de Dios a medida que iban caminando, porque Jesús se le acerca y le explica las Escrituras. Y entonces después, cuando van a compartir el pan, ahí se dan cuenta que era Jesús y Jesús desaparece, ¿no? Pero fíjense, es un contexto litúrgico. Y uno dice, este contexto litúrgico, a través de los años y a través de los siglos, ha tenido como modificaciones, ¿no? Porque ha crecido en una madurez de fe, pero también ha crecido en algunos errores, yo diría. ¿Errores de qué? A veces de espiritualización. ¿Por qué? Porque en realidad la comunión es aquello que nos identifica como comunidad. O sea, la comunión es el signo de que estamos en unidad común con todos los que están en la asamblea. Y yo siempre hago referencia a signos para los que están en la cultura urbano-industrial, que son la mayoría, no los indígenas porque tienen otra funcionalidad, pero los que están en la cultura urbano-industrial los hago referencia a ¿qué? A un cumpleaños. ¿Y por qué? Porque no se dan cuenta, pero en todos los cumpleaños hacen un rito propio del cumpleaños. ¿Por qué? Porque puede haber regalos, saludos, esto, lo otro. Pero ¿qué es lo esencial en un cumpleaños? El momento ritual. ¿Cuál es? El pastel.
el pastel donde se soplan las velitas. Y no se hace de cualquier modo, se hace un rito. El que cumple años, la persona que cumple años, encienden las velitas del pastel que representan los años que ha cumplido, y mientras los demás cantan, él sopla las velitas. ¿Por qué? Porque ya se apagaron esos años que vivió. Cumple esos años y comienza un año nuevo. Entonces, un año nuevo de vida. Pero ese pastel, ¿por qué se hace ese rito? Porque representa los años que ya vivió el que cumple años. ¿Y la cosa se acaba ahí? No, por supuesto que no. Porque aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Después se parte el pastel en pedacitos y cada uno de los invitados tiene que comer un pedacito. ¿Qué quiere decir? Claro, no puedo ir a una fiesta de cumpleaños y no comer un pedacito de pastel. ¿Por qué? Porque tengo que estar muy enfermo, muy mal, pero muy mal para no comer, aunque sea un pedacito. Porque comiendo el pedacito de pastel, yo como la misma vida que comen todos. El pastel que celebró la vida el cumpleañero. ¿Por qué? Porque si no como el pastel, provoco como una ofensa, porque no estoy en comunión con todos los que están celebrando la fiesta del que cumple años. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque en el fondo, en la última cena, lo que quiso dejarnos a nosotros fue como ese rito del pastel, pero que estaba en el pan y en el vino, en el cuerpo y la sangre, para que se vea que es un sacrificio. ¿Pero para qué? Para que tomen y coman todos de él. Y todos comieron, todos se partieron el pan y lo comieron. ¿Qué quiere decir? Que todos participaron de ese mismo cuerpo que al comerlo me hace vivir, porque el alimento me da vida. Y entonces todos comieron el cuerpo de Jesús. Y después pasó la copa, todos bebieron de esa copa y dijo, esta es mi sangre que se han entregada por ustedes. Ahora fíjense, ¿por qué dije que hay que comparar? Porque hay mucha gente que ahora caen en muchos errores con respecto a la Eucaristía, a la comunión. La Eucaristía está en función de la comida, que en los primeros siglos de la Iglesia era solo eso, una comida. Por eso San Pablo, en algún momento a los corintios, por ejemplo, les recrimina que se separaban como en clases sociales, los ricos comían en abundancia y los pobres no tenían que comer. Y la comunión, la Eucaristía, tiene que ser una comida para todos, como el pastel del cumpleaños, tiene que ser para todos. No puede haber alguno que no coma el pastel. Y sin embargo, nosotros, cada vez hay más gente que, yo diría, no valoran la comunión como alimento de vida, como alimento de participación comunitaria. A ver si me explico. ¿Por qué comemos el pastel? Porque todos tenemos la misma vida. ¿Por qué comemos la Eucaristía? Porque todos estamos en común unión, por eso le llamamos la comunión. Porque el fin de la Eucaristía es la comida entre una comunidad. Pero fíjense, acá está el detalle. Jesús dijo, tomen y coman. No dijo, tomen y miren. A ver, con los años la Iglesia se puso a adorar, ¿no es cierto?, la Eucaristía, a hacer horas santas, que no está mal, yo lo hago. Yo rezo a Jesús en el Santísimo, pero me tiene que quedar claro, ese no es el fin de la Eucaristía. El fin de la Eucaristía es comerlo, no mirarlo. No dijo tomen y miren, dijo tomen y coman. ¿Y por qué coman? Porque si todos comen el mismo pan, yo tengo la misma vida que los demás. Por eso es que algunos hasta se preguntaban, si yo voy a varias misas, ¿puedo comulgar? ¿Y cómo lo duda? Porque cada misa que yo voy, estoy en comunión con toda esa comunidad. El fin de la comunión es ese alimentarme como los demás. Entonces,
Yo tengo que tener esa unidad común con la comunidad. Ese es el fin de la comunión. No el fin es adorarlo o el fin es una cosa individual de oración. No, 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 no. No confundamos. Ni es algo, ¿cómo le podría decir? Meramente formal. Muchos van a misa, pero no. Yo falté a la misa pasada, ya no comulgo. Y hay gente que deja de comulgar porque faltó a misa, a ver, por una tontera. Pero es como que yo voy a una fiesta de cumpleaños y le digo al cumpleañero, no, yo no como de tu pastel. ¿A usted le parece que no se va a poner un poco mal? Porque no quiero comer la vida que Él dio, que Él tuvo. La vida que Él comparte. Lo esencial de la comunión es compartir. Eso es lo esencial de la comunión. Entonces, en toda la misa que voy, yo comparto con todos los que están, con todas las diversidades que tengamos, grandes, chicos, de una cultura, de otra, no importa. Lo propio de Jesús, lo propio de la Eucaristía, ¿qué es? La común unión, la comunidad. A ver, y por eso yo, las veces que le dije, por ejemplo, en la Ascensión, que es la fiesta de la maduración de la fe, les dije las tres formas en que vivimos, digamos, esta presencia de Jesús. ¿Cuál era la primera forma? El prójimo. Porque todo lo que le hagas a mi prójimo, me lo haces a mí. O sea, mi comunidad, los otros que están conmigo. Esa es la primera presencia de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me pongo de rodillas frente a la Eucaristía, a la comunión, me tengo que poner de rodillas frente a mi prójimo, frente a la gente que está al lado mío, porque son Jesús para mí. El segundo es la palabra, la meditación que hacemos acá y la comunicación con Jesús en la intimidad, en oración, en común unidad. Porque cuando se celebra la Eucaristía en comunidad, el Dominus, el Día del Señor, es la comunidad que justamente se comunica con Dios. Y la tercera, esta comunión. ¿Y por qué digo la tercera? Claro, porque si yo no respeto las anteriores, no estoy comprendiendo cuál es el misterio de Jesús. No estoy comprendiendo la comunión y la Eucaristía. Digo porque hay gente que también, tengo que decir, hacen adoración de la cruz y después no comulgan. Entonces uno dice, ¿pero qué entendió por comunión? Ni que hablar de la catequesis, que yo sé que son uno de los errores graves que tenemos ahora en las comunidades cristianas católicas. ¿Qué? Dan catequesis de primera comunión. Es una gran fiesta, un gran acontecimiento social. Al domingo siguiente, ninguno de los niños, o dos, tres, van a comulgar. Pero entonces, ¿qué le dieron? ¿Qué comunión le dieron? ¿Qué unión común con la comunidad recibieron? ¿Qué entendieron esos niños cuando le transmitieron la catequesis? Es un verdadero problema serio. ¿Por qué? Porque va a ser que en el futuro, por lo menos, es posible que no tengan fe o que se les enfríe la fe o que se vayan a los evangélicos. ¿Y por qué? Porque en alguna comunidad, alguna vez me dijeron, no, padre, a nosotros la comunión no nos importa. Digo, ¿pero cómo? Lo específico de nosotros los católicos es la comunión. No, es la Virgen. No, padre. Solamente los católicos tenemos comunión. Los otros tienen solo palabra. Y me decían, bueno, pero nosotros nos queda lejos. ¿Eso qué quiso decir? Yo dije, esta comunidad va a venir un pastor evangélico y se van a ir casi todos. Y dicho y hecho, después de unos cuantos meses sucedió. Fue un pastor evangélico y se fueron con él. Claro, ¿por qué? Porque para ellos la Eucaristía, la comunión, no tenía contenido. No era el pan vivo bajado del cielo, no era el cuerpo de Cristo que me alimentaba en comunidad, en comunión. Como que no le daban valor, como que no. Y lo específico de nosotros los católicos, sin negar la valoración de otras religiones, pero lo específico nuestro es la comunión. No es solo que nos distinguimos de lo evangélico por la Virgen, no, porque ellos tienen solo la palabra. Nosotros tenemos la palabra y la Eucaristía, la comunión. Pero entonces, para nosotros es esencial la comunión.
Y para nosotros no comulgar nos tiene que pasar algo, pero gravísimo, muy grave. No puede ser que por cualquier tontera uno no quiera ya comulgar y se esté excomulgando, porque esa palabra excomunión fue también un problema inventado, vamos a decir, de los conflictos y luchas que hubo internamente en las iglesias, ¿ve? Porque en realidad Jesús lo único que dijo fue: tomen y coman, esto es mi cuerpo. No le dijo: vos comés, vos no comés, Judas. A ver, Judas estaba ahí y comió. A ver, que después lo haya traicionado, que después Pedro lo negó, pero Jesús no se le alejó a ninguno. A ver si me explico. ¿Me explico? Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Judas estaba, Pedro estaba, y después lo traicionó. ¿Y por eso dejó de comulgar? ¿Pedro dejaron de hacer la comunión? No. No puede ser que por cualquier tontera uno pierde el sentido de la Eucaristía, de la comunión. Necesitamos de esa unidad común eclesial, que no es, como le digo, mirar en una adoración al Santísimo. No, el fin de la comunión es comerla, clarito. Por supuesto que con la devoción rezamos a la Eucaristía, todo lo que quiera, pero ese no es el fin. El fin es compartir la vida, el fin es la común unidad, por eso se llama común unión, porque me une, como en un cumpleaños, a todos los que comen el cuerpo de Cristo. Y pertenezco a ese mismo cuerpo de Cristo. Espero haberles un poco aclarado porque, insisto, que es uno de los problemas que ahora me parece pastoralmente más fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha como que la Eucaristía ha quedado como solo en un espiritualismo y no en la necesidad que tenemos de sentirnos en común unidad con la diversidad que tengamos. Podemos pensar distintos, ser distintos, de distintas culturas, pero todos comemos a Jesús si estamos en comunión, si hacemos este gesto y este rito de la comunión. Y ustedes me podrán decir: y ahora que estamos en pandemia, ¿cómo hacemos? Porque encima lo sabemos. Bueno, a eso le vuelvo a repetir. Para momentos especiales, reacciones especiales. ¿Cuántas veces estuvimos en pandemia? Y bueno, una vez en la vida hasta ahora. Y bueno, ¿y qué hicimos? Misas virtuales. Y bueno, yo le dije, con las misas virtuales podemos hacer un rito de comunión en nuestra familia o en nuestra pequeña comunidad, teniendo un pan o una tortilla acá, bendiciéndola y compartiéndola, porque ese es el signo. Compartir la misma comida, aunque no sea la hostia consagrada. Pero también yo presenté otras alternativas. ¿Cuál es? Que miren alguna, no solo la misa que yo grabo, sino cualquier misa, y que le pidan a los ministros de la Eucaristía que repartan por las casas la Eucaristía. ¿Para qué? Para que aunque la misa sea virtual, por televisión, por el celular o por lo que sea, que la comunión pueda ser real. Que cada familia tenga su comunión con una velita, y cuando miren la misa, bueno, van y comulgan. Y uno dice: pero ¿y cómo están ahí? ¿Cómo los ministros? Es la común unión de Jesús. Y entonces, a las familias o a las comunidades pueden hacer eso en tiempos especiales de pandemia. No podemos llegar a todo, lo sabemos, por el riesgo de contagio. Y entonces, cuando podemos asistir a alguna misa, en el caso mío, lo hago en potreros, en campos de fútbol. Entonces puede venir la gente que quiera por el distanciamiento, pero el otro día me tocó, la noche anterior había llovido y celebramos la misa en un barrial terrible. Pero celebramos la misma comunión que siempre. Y nos sentimos toda esa gente en una verdadera común unión, a pesar de esta adversidad de la pandemia que nos hizo celebrar en medio del barro. ¿Ve? Y no es la primera vez que celebro en medio del barro o en medio de la lluvia. Pero yo digo, más que nunca tenemos que poner y centrar nuestra espiritualidad y nuestra mística en la verdadera
común unión eclesial. La comunión para eso la regaló Jesús. Hagan esto en memoria mía, recuérdenlo. Vuelvan a unirse con todas las diversidades, coman el mismo cuerpo de Cristo que los va a alimentar, los va a fortalecer en la fe, así como nos alimentamos con alimento para tener vida. Este es el pan del cielo para mantener y alimentar nuestra fe. Por eso vamos a pedirle a Dios nuestras intenciones, y yo diría, especialmente en un tiempo como este de adversidad, de pandemia, que realmente mantengamos la comunión en medio de la adversidad, con los momentos difíciles que nos toque vivir y que les toca vivir a nuestras comunidades. Por eso, en presencia de este Dios, vamos a pedirle diciéndoles: escúchanos, Padre de amor. Escúchanos, Padre de amor. Por la Iglesia, que la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo renueve su fe y fortalezca su compromiso con toda la comunidad humana. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre de amor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y ministros del altar, que saciados de los dones del Señor sean generosos dispensadores de su gracia, oremos. Escúchanos, Padre de amor. Por los gobernantes de las naciones, que promuevan la justa distribución de los bienes de la tierra, para que nadie le falte lo necesario, el pan para vivir con dignidad, oremos al Señor. Escúchanos, Padre de amor. Por todos nosotros y todos los que celebran la Pascua del Señor en la Eucaristía, que al recibir el don de su pan y de su vino, nos transformemos en imagen viva de Jesús. Oremos. Escúchanos, Padre de amor. Padre misericordioso y clemente, escucha bondadoso nuestras súplicas por Jesucristo, nuestro Señor, que se entregó en su cuerpo y en su sangre en la Eucaristía, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora entonces a celebrar la parte de la Eucaristía de la comunión. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de hombres y mujeres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor y Dios nuestro, concede bondadoso ante tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en las ofrendas que te presentamos, de pan y de vino, que serán
el cuerpo y la sangre de Jesús, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él entregó su cuerpo y su sangre en la cruz para que en la última cena prefigurara su sacrificio pascual. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos sus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras
para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con una gran confianza recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de Jesús esté siempre con todas y todos ustedes. Como hermanos y hermanas nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban las maravillas de Dios. Aleluya. Señor Jesucristo, te pedimos que podamos saciarnos con el eterno gozo, anticipando en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre en este camino hacia tu reino eterno. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos y permanezca para siempre. Con la alegría de haber celebrado este cuerpo y sangre de Cristo, nos quedamos en la paz de Dios. Que Dios los bendiga a todos.